In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patris et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Pues que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga protegiendo cada día bajo el signo de su cruz, con la armadura de su amor infinito, amor redentor, amor que sana los corazones. Vamos a continuar con esta lista de reproducción, cómo cuidar un corazón, cómo cuidar el corazón, tu corazón y el mío, en un mundo descorazonado. Y vamos a seguir abundando en la doctrina católica a través de este recorrido, de esta reflexión de este autor, José María Fernández Martos, sacerdote jesuita, que realmente tiene intuiciones, sugerencias maravillosas y que hace un recorrido muy preciso de cómo la Sagrada Escritura ilumina la vida y los problemas reales de todo lo que estamos viviendo en este momento de evangelización, de nueva primavera de la Iglesia y al mismo tiempo de una gran apostasía, a veces decíamos silenciosa, a veces es a gritos, de gran parte no del cuerpo místico de Cristo de los cristianos, que tenemos que renovar la fe, tenemos que saber acudir de nuevo a las fuentes de la gracia, que sin duda son el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Vamos a sanar los corazones atendiendo, pues eso, a este trabajo que yo creo que va a ser muy fructífero para seguir desarrollando en nuestra mentalidad, nuestro corazón, la mente de Cristo, los sentimientos de Cristo y el buen hacer de Cristo. Cuidar el corazón en un mundo descorazonado. Vamos a por ello. Dos escenarios en los que siento más malestar, como en tierra extranjera. Vamos a ver una expresión ruidosa y extrovertida del malestar cultural, es la de las movilizaciones del 15M. Sabemos todos, son diferentes movimientos, ¿no? Diferentes grupos de todo tipo, políticos, sociales, que se aglutinan en torno a esta manifestación para hablar de eso precisamente, del malestar, ¿no? De los inconformistas, y que uno tiene que ser así. De algún modo la protesta es cívica, pero es real y es contundente porque hay muchísima desafección, mucha crispación y el hombre pues hace esto, se reúne, ¿no? Se asocia para realizar estas movilizaciones que fueron precisamente eso, ¿no? Las de personas que están indignadas por todo lo que está sucediendo a nivel político, por la corrupción, todo lo que sucede, ¿no? Y de algún modo pues esas manifestaciones son muestra de este desafecto, de esta, ¿no? De este malestar social. Una amplísima mayoría de españoles, el 73% nada más y nada menos, consideran que los participantes en las movilizaciones del 15M tienen básicamente razón para estar indignados, para estar indignados. Lógico, si dos terceras partes de la población piensan que están pagando injustamente las consecuencias de la crisis económica sin que los políticos quieran o puedan hacer algo para solucionarlo. Lógico también, dice este autor, si el 81% piensa que quieren realmente quienes mandan en este mundo, estos entes abstractos aparentes, no, son especuladores concretos, magnates de carne y hueso que carne, está diciendo aquí, están más muertos que vivos, sirven al dios dinero, todo lo que sirve al dios dinero ya está podrido en el infierno, ya son parte de Satanás, es pasto del diablo y de sus huestes, bueno, pues más hueso que carne. Estos magnates y especuladores a escala internacional no dudan en agitar corrientes de capital con tal de aumentar monstruosamente las ganancias, aunque sea a costa del dolor, el hambre y la falta de trabajo de los muchos. Es impresionante, ¿no? Está hablando aquí ya, ni los estados ni los mercados, ¿no? Están acudiendo a ayudar a consolar, a fomentar la dignidad del hombre, a fortalecer su solidaridad, el bien común, ¿no? Los grandes principios de la justicia social. Nada, tanto estados como mercados están de algún modo vendidos, están corrompidos, ¿no? De una manera o de otra hay tantas imperfecciones, tantas deformaciones ya, ¿no? Empezando las leyes, ¿no? Contra la vida, contra la natura, etcétera. Bueno, pero no me refiero a este malestar cultural, dice el autor, aunque comparta en gran medida casi todas las motivaciones que subyacen a estos movimientos y en menor medida algunas de las acciones que emprenden y que colisionan con intereses y derechos legítimos de otros que acaban por indignarse contra los indignados. Aquí están ya los que se indignan contra los indignados. Hay grupos de toda especie y de toda índole, ¿no? Quien se mete ya en este mundo de la ideología ¿no? Y bueno, pues al final es normal que haya multicolores y nada que ver, ¿no? Antagónicos y
diferentes grupos con diferentes intereses y los propios indignados a veces eso, hay siempre uno más indignado todavía, ¿no? Mi malestar es más íntimo, dice este sacerdote, ¿no? No está hablando de estar indignado contra estos indignados, ya solo faltaba echarles una losa encima a aquellos que protestan, ¿no? Dignamente y o sea, con justicia y por la justicia, ¿no? Esto está bien y hasta ahí llegamos. Pero claro, en materia de fe, en materia de Cristo Rey, Señor del universo, en materia de santificación de vida, en materia de Iglesia católica en medio del mundo como sacramento universal de salvación, pues deja mucho que desear también estos indignados. Lo veremos. Este libro me ha nacido del hecho de experimentar una doble incomodidad cultural, dice este autor, que por otra parte pienso y veo que es ampliamente compartida por sectores de la sociedad de lo más variado. Es más, desde la humilde atalaya de mi vida, me atrevería a decir que los que sufren esta incomodidad cultural no son gentes moral y psicológicamente menos sanas. Está hablando en general de que la incomodidad es para todo hombre. Da igual la posición social que tengas, el bienestar aparente o no que tengas, la educación y el grado educativo que hayas alcanzado o adquirido en tu trayectoria vital, sino que aquí estamos todos, ¿no? No hace falta estar desequilibrado, vamos a decir, marginado, estar en una situación de periferia, vamos a decir, social, para estar indignados, sino que aquí estamos hablando de personas formadas, que están estables psicológicamente, que moralmente más o menos llevan una vida acorde a una serie de principios, tal. Bueno, pues esa incomodidad existe también en ellos. Está hablando de todo hombre, ¿no? Tiene ese malestar cultural, pero ya veremos cuáles son las raíces de este gran problema, ¿no? Me refiero al malestar que experimenta el creyente, dice ahora, respirando el aire de la cultura dominante en no pocos medios de comunicación y en la atmósfera cultural occidental. Y dice, esta cultura considera un freno, una antiguaya del pasado, las convicciones más hondas que dan jugosidad y fuerza a quienes pretenden tomarse en serio la persona y el mensaje de Jesús. O sea, básicamente, estas personas, muchas de ellas incluso considerándose bautizados y católicos y tal, al final la persona y el mensaje de Jesús lo marginan, o en su vida cotidiana o privada, o en su ámbito público, en el trabajo, ¿no? En la vida de la iglesia, etcétera. Él mismo nos recomienda andarnos con cuidado. El mismo Jesucristo nos avisa, andarte, ¿no? Ándate con cuidado. Andate. Andarnos con cuidado porque nos llevarán a los tribunales. A los tribunales. En el mundo siempre va a haber un conflicto y ese malestar tiene que ser parte, por así decirlo, de la actividad apostólica. Si no hay malestar con el mundo, una de dos, o no estás evangelizando y no eres cristiano, por lo tanto, o no entiendes que la evangelización es precisamente también para crear ese conflicto, ese espacio conflictivo con el mundo, porque tiene valores antagónicos, tiene antivalores, tiene principios que no son principios, son antiprincipios, ¿no? Morales, espirituales. Entonces, ese te llevarán a los tribunales, permanecerá en la historia hasta el fin de los tiempos, ¿no? Hasta que el Señor vuelva en gloria. Y tenemos que andarnos con cuidado porque si a todos complacemos de todos, a todos somos adulados por todos, ¿no? Y un cristiano, ahí quiere decir que en el escenario no estás bien colocado, ¿no? Ese malestar cultural, por lo tanto, es parte también de la vida del cristiano. Pero de otro lado, me siento incómodo, dice, con aquellos que compartiendo estas convicciones y los que son cristianos, medulares conmigo, sin embargo, a base de rigideces, condenas, dogmas, han ido erosionando el cariño que a Jesús le hacía aparecer como comilón y borracho, amigo de recaudadores y descreídos. Imaginaros, ¿no? Estos son los títulos, ¿no?, que le daba el mundo a Jesucristo, pero que en parte estos títulos serán ganados porque su predicación estaba abierta a todos y la palabra de Dios tenía que iluminarles a todos. Y él era la palabra encarnada de Dios. Imaginaros, ¿no? Todos son hijos suyos, todos son llamados a ser hijos en el Hijo y por lo tanto el anuncio del Evangelio tenía que darse en todas las direcciones, en todos los espacios sociales, a todas las personas, independiente de su índole, de su condición, de su raza, de su sangre, ¿no?, de su estatus social. Dice, solo dos de estos piadosos, clérigo y sacerdote, aquí está remetiendo contra este grupo, este es el segundo grupo, el de los aparentes piadosos, ¿no?, pero que no dejan de condenar y de dogmatizar a otros, ¿no? Como que no se quieren mezclar con la plebe, no se quieren mezclar nunca con el borracho, ni con el pecador, ni con el incrédulo. Y aquí está el primer grupo, hemos dicho, que es aquellos que consideran ya pasado completamente, ¿no?, desactualizado, de otro tiempo, algo anacrónico, el Evangelio. No lo consideran una antigualla del pasado.
Bueno, de este segundo grupo sigue diciéndonos que solo dos, estos piadosos, el clérigo y el sacerdote, fijaros, ahí aparece en la parábola del buen samaritano, Cristo hilaba fino, apuntaba bastante bien, nos dice que Jesús, buen samaritano, pues solo estos dos, clérigo y sacerdote, dieron un rodeo y evitaron al herido en el camino. Jesús, buen samaritano, se entretuvo y cuidó al despreciado samaritano que pertenecía al pueblo necio. Eclesiástico 50:26 es el pueblo necio. Así era considerado, ¿no? Pueblo bastardo, un pueblo en el fondo maldito, un pueblo que no ya había roto la alianza, ¿no? Esta pretendida fe que se ausenta del dolor del hombre la veo descorazonada y descorazonadora. Está hablando que la fe de este grupo, del grupo que se siente, vamos a decir, en posición de condenar, de dogmatizar, ¿no? Con esas rigideces, ¿no? Y que va erosionando en medio del mundo el cariño que a Jesús le hacía aparecer, incluso ante los que no estaban de acuerdo con él, o que no querían ni ver a Dios en pintura, como diría el otro, ¿no? A los anticlericalistas, a los, no sé, a los anarquistas, a los comunistas, mete todos en este saco, todo lo que quieras, agnósticos, ateos, prácticos de todo tipo, bueno, pues el Señor se acercaba a ellos y les predicaba también a ellos, ¿no? Bueno, pues esto es descorazonador. Millones de cristianos, de católicos, esta es la denuncia que hago aquí también públicamente, es esto, ¿no? Hemos podido vivir yo también durante años, meses, días de mi vida, he estado más en estas rigideces, en estos dogmatismos, en este moralismo de la vida cristiana, más que en la experiencia real de Cristo que quiere llevar el corazón de Dios a todo hombre, ¿no? Y a todo hombre le quiere proponer y le quiere, sin nunca despreciar la verdad, ¿no? Y sin nunca omitir nada de la verdad, ni disminuir, ¿no? Reducir la verdad. Muy al contrario, sabiendo que la misericordia precisamente es ser testigo de la verdad. La misericordia es que Dios te dice la verdad, pero Dios te dice la verdad a ti y al prójimo, a todos. Y como todos somos pecadores, nos la dice a todos. Lo que no podemos hacer es colocarnos en esta atalaya de nuestra soberbia espiritual, para descorazonar a otros con el mensaje de Jesús, que es todo lo contrario. Jesús lo que hacía era atraer a las gentes a su sagrado corazón. Cuando yo sea levantado, ¿no?, sobre lo alto, atraeré a todos hacia mí. Bueno, la cruz tiene que atraer a todos, no puede separar, no puede dividir, no puede, ¿no? Es la espada que te tiene que asesinar a ti, en todo caso. Te tiene que matar a ti en tu amor propio, en tu orgullo, en tu soberbia. Bueno, pues este autor dice que estos pollos, vamos a decir, estos cristianos bautizados que se creen más que los demás, que miran a los demás por encima del hombro, que solo ven el cristianismo como un moralismo, como un camino de moralidad, se equivocan, ¿no? Sabemos bien que el cristiano, por supuesto, yo aquí en el canal tengo un curso de moral donde Santiago Apóstol remite, hay que cumplir la ley, cumplirla entera, cumplir la ley de la libertad. Esa libertad en los hijos de Dios, la verdadera libertad de los hijos de Dios, es precisamente la que hay que cumplir, que va muy por encima de los preceptos o mandamientos, sino que es algo más, es estar con Cristo, es vivir de Cristo, respirar a Cristo, es amar como Cristo amó, desde la cruz, en la cruz, y a través de la cruz y por la cruz, abrirte, ¿no? Que el Señor te abra el cielo. Eso no es descorazonador para ninguno. Fijaros en el buen ladrón, ¿no? Nadie le descorazonó en ese momento, al contrario, Cristo abrió su corazón, incluso en ese momento donde, ¿no?, de aparente ya derrota completa, un hombre que no se puede mover, no puede hacer ninguna obra, no puede más que clamar al cielo, bueno, pues se le abrieron las puertas del paraíso. Es decir, Dios nunca va a ser descorazonador para la sociedad actual, aunque sea una sociedad tantas veces, ¿no?, indiferente o apóstata, ¿no? Sociedad, bueno, vamos a decir, personas que viven en este tiempo, en esta generación, que viven así, ¿no? Un Boy Scout maduro me compartía su extrañeza al verse en la Jornada Mundial de la Juventud colocado entre unos lefebvrianos, ¿no? Imaginaros, aquí aparecen ya ¿no?, las tarjetas, y dice tenebrosamente ensotanados, y otro grupo de distinto color, pero también de extraña vestimenta. Dice la misma fe, pero qué distintos, ¿no? Es una especie como que este hombre está hablando, claro, lo central es Jesucristo, su mensaje, y cómo ese mensaje se presenta al mundo con los sacramentos de la Iglesia, por supuesto, la doctrina de la Iglesia, pero tiene que ser algo que atraiga realmente, que sea atrayente para todos los pueblos, de todas las gentes, de todo tiempo y lugar. Es la gran pena y dolor íntimo incesante por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, decía San Pablo en Romanos 9:3, ¿no?
qué fuerte, ¿no? Hablaba efectivamente, ¿no? A través de la religión se cometía ese pecado de religión, perseguir a otros creyentes o despreciar a otros, o como hizo Pedro en un momento, ¿no? San Pedro, futuro, ¿no? El apóstol San Pedro simular, caer en la simulación con Bernabé y otros, ¿no? Es decir, toda esta tragedia que supone el etiquetar a las personas, el entrar en un conflicto de polarización, de división, donde Satanás entra, cuando la comunidad eclesial tiene que ser completamente, ¿no? Compacta, unida en una comunión de libertades de los hijos de Dios, ¿no? Que van más allá de la raza y de la sangre. No hemos nacido de la raza, no de la sangre ni de varón, sino de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Bueno, pues gran pena y dolor íntimo incesante tienes que sentir tú y yo con este sacerdote y con cualquier cristiano que sienta y vea esto, ¿no? Que todas las distinciones, los diferentes carismas, las diferentes formas de aparecer Jesucristo y su mensaje increíble, impresionante, único en la historia, en medio del mundo, traiga a veces más divisiones. ¿Por qué? Porque lo humanizamos en nuestra humanidad pecadora, ¿no? No somos capaces de dar ese salto de fe y comprender la belleza de la catolicidad, la suma de los carismas en la Iglesia, la belleza del Espíritu Santo actuando en su cuerpo místico, que es la esposa inmaculada, etcétera, ¿no? No somos capaces de ver esto, ¿no? Es lo que en la psicología social se llama la odiosidad de la pequeña diferencia. O sea, nos fijamos más eso en el defecto del otro, en lo que me diferencia del otro, antes que en la riqueza que el otro me está aportando o de lo que yo le puedo aportar a él, ¿no? Entonces aquí esta mirada es importante, no podemos caer en estas dos grandes tentaciones. Una es la del que ya piensa que todo lo que es religioso, lo que es Jesucristo y su mensaje está anticuado, ya es una cosa del pasado, que no es un organismo vivo, que no es algo que te afecta en la historia y que implica y complica y te compromete en tu libertad individual, ¿no? Y colectiva y social y a todas las familias, ¿no? Del mundo entero. Y por otro lado, los que dicen que, bueno, que ya se lo saben todo casi, ¿no? Y van de ¿no? Ellos nunca van a ser recaudadores, ni comilones, ni borrachos, ni descreídos, sino que son los elegidos, ¿no? Aquí entra esa mentalidad de secta que hace tanto daño y que descorazona a tantas personas que a lo mejor están buscando la verdad, ¿no? Y están deseando que alguien se la transmita para que la fe por fin descanse en su corazón y ese corazón pueda reposar, pueda sanar. De eso se trata esta lista de reproducción, de ver cómo el corazón del cristiano lo que hace es ser también médico, terapeutes, dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, unos para con otros. Somos médicos los unos de los otros, en tanto y en cuanto portamos el antídoto del pecado y de la muerte, que es Jesucristo, es el amor infinito y eterno de Cristo en nosotros. Por lo tanto, hemos dado muerte al odio y al pecado y al poder de Satanás en nosotros. Esa odiosidad de la pequeña diferencia la podemos destruir. ¿Cómo? Con la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede destruir este criterio, ¿no? De psicología profunda, vamos a decir, de radix malorum, esta raíz maligna que está en nuestro interior, ¿no? Siempre remarcando lo diferente, remarcando el defecto del otro, lo que le falta, la debilidad, ¿no? No, o lo que me amenaza de que el otro veo que me puede quitar, que me puede herir, ¿no? De mi orgullo, de mi honor, es decir, y perdemos de vista el sustrato, el mensaje fundamental y esencial de Jesucristo, que es su corazón, que es el mensaje que Él tiene para darnos a todos la salvación. Continuamos. Puede costar menos aceptar, dice este autor, comprender e incluso sentir simpatía por un ateo sincero, un pobre ladrón, un drogadicto, que por alguien que desde lo cristiano dogmatiza, condena, excluye, prohíbe o se refugia en los cenáculos cristianos de aquí están los buenos. O sea, cuando esto sucede, ¿no? Grupos endogámicos, grupos extraños que no evangelizan, que no están realmente realizando un apostolado concreto para transmitir la fe que han recibido gratis, dad gratis lo que habéis recibido gratis, ahí eso se pudre, eso está enfermo. Y además es más simpático para el hombre hablar con alguien que está en búsqueda, que está en camino, que alguien que te contraría, que entra en conflicto, que todavía no sabe, que necesita recibir la luz, ¿no? Esos que se acercaban a Jesús y que Jesús les decía, no estás lejos del reino de los cielos, ¿no? Pero sígueme, sígueme, tienes que seguirme para realizar este camino, esta experiencia de fe personal que te adhiera, ¿no? A Jesucristo y para darle ese homenaje total de entendimiento y de voluntad.
Bueno, pues estos son peores, peores que aquellos que están en búsqueda, porque estos se creen que ya han llegado a algún sitio, que son los buenos, ¿no? Etcétera. Y sobre nada ni se salvan, rodeados de un mundo perdido y sin norte. Esto es una gran tragedia, ¿no? Pensar que el cristiano, que la Iglesia Católica está aquí, ¿no? Para algo diferente, ¿no? Para dar testimonio de sí misma, cuando lo que hace es dar testimonio de Cristo constantemente, ser sacramento universal de salvación, ser luz para todos los pueblos, luz de las gentes, luz de las naciones. Bueno, pues qué poco misericordiosos y positivos para con otras visiones de la vida, aunque no las compartamos. Sea lo que sea, es casi inevitable sentir el llamado malestar religioso de la cultura con quienes compartimos una misma fe. O sea, este malestar religioso de la cultura también se da muchas veces cuando vemos en el ámbito religioso, ¿no? Personas que usan el nombre de Dios, vamos a decir, en vano, o que usan la religión para mancillar, para desprestigiar, para insultar, para descalificar, para humillar, ¿no? A otros, otras cosmovisiones, otras, ¿no? Esto no es la evangelización. De hecho, así no se evangelizó ningún pueblo pagano ni gentil, ¿no? Pablo jamás entró y arrasó, ¿no? Desprestigiando y rompiendo, ¿no? Sino al contrario, anunciando el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, que era felicidad para todos, ¿no? Esto es como la mujer fenicia que se acerca a Jesucristo, Jesucristo le dice, no, esto no puedo dar a los perritos lo que es para los hijos de Israel. Y ella se humilla y esta mujer de forma impresionante e inesperada le dice a Cristo, Señor, pero es que las migajas que caen de la mesa de los niños, dice, tienes que ser, para estar en la mesa del reino de los cielos hay que ser como niño, con un corazón de niño. Esa migaja ya es la vida eterna para mí, con esa migaja me basta. Es una gentil la que está hablando que no tiene fe. Bueno, le demuestra tanta fe a Cristo con esa frase, que esa frase ya de por sí es el exorcismo para su hija. El Señor la contesta directamente, no, impresionante, con esto que has dicho, mujer, tu hija ha sido liberada del demonio. Ha sido liberada del demonio. Es decir, te has puesto en la situación de solicitar a Cristo, de creer en Cristo, que Cristo con una sola migaja que caiga de la mesa del reino de los cielos a ti te sirve y te salva y te ayuda realmente, ¿no? Es decir, has creído en el Salvador, has creído que el Señor es todo, ¿no? Bueno, pues hay muchísimo malestar en este aspecto, ¿no? Cuando encontramos esta serie de grupos que simplemente se diferencian del ateo, del agnóstico, del escéptico, pero para remarcar esta diferencia, encima darles en la cabeza con un gran mazo, ¿no? En vez de mostrarles la cruz y el amor y la redención de Cristo para atraerles con lazos de amor al Sagrado Corazón de Jesús, bueno, estas rigideces, esta falsa obediencia, esta soberbia espiritual que te lleva tantas veces a la difamación, digo bien, de otras culturas o de otras maneras de ver, incluso eso a las propias personas, ¿no? Que están en estas situaciones aún de búsqueda, que todavía no se han encontrado, no han tenido la gracia de encontrarse con Jesucristo. Bueno, todas estas posiciones, hay de vosotros, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos, diría el Señor. Hay de vosotros, ¿no? Cristianos que decís Señor, Señor, pero el Señor os dirá, no os conozco porque habéis usado mi nombre en vano, ¿no? Para hacer un evangelio a vuestra medida, que no es precisamente ese de que nadie se salva más que vosotros o de que a nadie le anuncio yo esto porque a nadie le interesa, no. Cristo es para todos los hombres. La catolicidad de la Iglesia es para abrazar a toda la humanidad. No es para quedarse ahí en ese pequeño resto. No, el pequeño resto es luz, sal y fermento para el resto de las naciones. Pero ese pequeño resto tiene ese sentido y ese cometido siempre. Alumbrar a todas las naciones, no a unos poquitos, no a los iluminados de turno. No, eso es una secta. Y la Iglesia no es una secta. Quizás sea raro, pero me siento más cómodo, dice aquí el sacerdote jesuita con buen criterio, y no era en la tierra extranjera del Salmo, con los presos y presas en las cárceles, dice. Y no pocos de mis alumnos y alumnas de hoy, o clientes de mis psicoterapias, ¿no? Colegas psicólogos o psicoanalistas, o prostitutas del colectivo de hace unos años, ¿no? Como diciendo, ya se han retomado la vida buena, ¿no? La vida justa, una vida lograda ya saliendo de esas redes, ¿no? Se siente él más cómodo, fijaros, ¿no? Que entre aquellos que se creen ya se lo saben todo, ¿no? Que ya se creen llegados, ¿no? Al monte Sinaí, cuando ni siquiera han recibido las leyes, ¿no? En su corazón,
aún no las tienen por despertar, tienen aún que abrir la Shekinah, la tienda interior, el corazón, para que las leyes de Dios irrumpan con toda la fuerza de la gracia de Cristo. Todavía no se consideran realmente pecadores en extremo y con extrema necesidad de Cristo. Bueno, es terrible, ¿no? Entonces, es normal que te encuentras más cómodo entre personas a veces que son ajenas a la vida de la iglesia, a la vida de los sacramentos. Y dices, ¿por qué será? Bueno, porque allí se manifiesta también el Espíritu de Dios para ser precisamente el autor, el que manifiesta la evangelización, el que da luz a la palabra de Dios en medio del mundo e ilumina esos recovecos, ¿no? Diría, esos pozos, esas grietas, esas cuevas oscuras donde el hombre camina en tinieblas, ¿no? En sombras de muerte, entre tinieblas y sombras de muerte. Para eso ha venido Cristo, para ser la luz del mundo, ego sum lux mundi. Continúa diciendo, acercarse comprometidamente a Dios no solo no aleja de la pobre humanidad, tal cual es. Importante, la pobre humanidad tal cual es, no la ideal, no la que tú piensas, no la que tú crees, no la que está aquí, la real, la que peca, la de ahora, la de siempre, esa generación perversa, ¿no? Que dice el Señor, esta generación perversa es un presente, es Eucharistos, creo que será el término, el verbo griego, ¿no? Una acción que continúa, ¿no? Que se hace en un momento, pero que continúa en el futuro. Eucharistos, esta forma verbal, ¿no? Es la humanidad, siempre va a ser esta generación adúltera, perversa, maligna, que necesita de Dios, que necesita la gracia de Dios para dejar de serlo. Bueno, sino que te la acerca, dice, y te la hace entrañable, aunque te sea contraria. Y el compromiso con Dios, dice este autor, algo impresionante. Cuanto más cerca estás de Dios, más cerca estás de la pobreza de esta humanidad que necesita, aunque sea contraria a tus, ¿no? A la doctrina, aunque sea incluso se convierta en tu enemigo, te persigan, incluso te den muerte, para ti no cabe dentro de tu corazón el desprecio hacia ellos, sino la conmiseración o la compasión, ¿no? O la intercesión, es decir, todos los aspectos, la generosidad, el martirio, son todo dádivas del Espíritu Santo, estar en medio de las personas que necesitan de Dios. Este es el celo por la casa de Dios, el celo por la humanidad, es esto. El saber que te puedes ser perseguido y debes ser perseguido si no eres cristiano, pero en esa persecución sientes cada vez más entrañas de misericordia. Es lo que Cristo sintió cuando subía al patíbulo de la cruz. Cuando Cristo subió a la cruz, Él subía viendo los rostros y los corazones de todos los hombres necesitados de su amor, de su sangre redentora, de su gracia inmensa, infinita. Esta tensión con el mundo de la increencia y con el mundo de los piadosos, pero recelosos de la cultura, es la que quisiera abordar en este libro titulado Cuidar el corazón en un mundo descorazonado. Para expresar mi incomodidad, comienza fuerte ahora el autor, traigo palabras de gentes cercanas de la orilla de la perplejidad, una mujer en la cárcel, dice José María, le dice, ¿te importaría ayudarme a apostatar y decirme cómo me borro del libro ese de las partidas de bautismo? Fuerte. Unas presas, ¿no? Mujeres que están también y que, bueno, pues le dicen, unas presas del grupo, ¿no? Cuando asesinaron a los jesuitas en El Salvador, le dicen, José María, sube arriba que queremos celebrar un acto de agradecimiento, un homenaje hacia tus compañeros asesinados en El Salvador por defender a los pobres, como nosotras. Se identificaron, fijaros, ¿eh? Y dijeron, han muerto con una causa, realmente, ¿no? Impresionante que te digan esto, mujeres, ¿no? En la cárcel. Una alumna de la universidad le dijo, por favor, no piense que lo digo por molestarle, pero me resulta difícil hacerme a la idea de que usted, precisamente usted, siga creyendo en Dios en el siglo actual, después de haberle oído moverse en la cultura actual con buenas dosis de inteligencia. Es una persona como que dice, bueno, este hombre parece inteligente, parece cercano, es muy humano y me sigue hablando de Jesús y del mensaje de Jesús. Me sigue diciendo que Jesús es lo más grande que hay, ¿no? Es el Salvador, es el Redentor de mi corazón, el único que puede sanar las heridas de mi alma. Y sin embargo, bueno, parezco un hombre como muy actual y se sorprende, ¿no? Es la paradoja, ¿no? Dice, ¿cómo puede creer, ¿no? La fe parece algo trasnochado. Este es del grupo, ¿no? Que considera que ya la fe es algo completamente anticuado, ¿no? Que estamos en otra era, la era tecnocrática, la era de la inteligencia artificiosa, e indecorosa. Bueno,
Un homosexual le comenta en terapia al padre cómo es que nuestra iglesia, que habla de misericordia, acumule tantas condenas hacia mí, que he buscado tratamiento con usted. Aunque mantenga mi orientación, quisiera recuperar mi dignidad luchando por abandonar mi condición de chapero prostituido por chulos de dinero. Un amigo separado, intentando rehacer su vida y su fe. Te pregunto a ti como cura, ¿cómo es que tras mi separación por imposibilidad de convivencia, habría que ver cuáles son esas imposibilidades de convivencia, ¿no? No puedo arreglar mi vida con otra mujer a la que quiero. Aquí hemos visto el caso del homosexual en terapia, ojos, una persona que quiere, ¿no? Pues no puedo arreglar mi vida con otra mujer a la que quiero. Voy a ir siempre de ciudadano de segunda. Habría que explicarle qué significa, ¿no? Que no existen, ¿no? Ciudadanos de segunda en la Iglesia de Cristo. Pero bueno, son preguntas muy fuertes que a uno le remueven para entender que la fe es un camino y que cada persona tiene una situación existencial y un momento donde el Señor le sale al encuentro y donde hay que dar respuesta de la fe y razones de la fe, pero con un corazón verdaderamente de Cristo. Solo con un corazón de Cristo puedes dar respuesta a todas estas inquietudes, ¿no? Consultas, a veces casi increpaciones, ¿no? O malestar, ¿no? De disidentes, de personas que están, ¿no? Disconformes, como decíamos al principio del vídeo, ¿no? De este 11, de este 15M, ¿no? La palabra, ¿no? Indignados, ¿no? Por situaciones, por doctrinas, etcétera, o por algún mal ejemplo, testimonio de cristianos en la iglesia, cualquier cosa puede caber, ¿no? Bueno, pues las razones de fe tienen que darse con un corazón de fe, con un corazón verdadero, con un corazón cristiano. Cristiano. No puede dar Lorenzo la respuesta, no la puede, no, la tiene que dar el cristiano, Lorenzo. El cristiano, María, la cristiana, María, el cristiano, Rafael, la cristiana. Ese cristiano es el que tiene que hablar con una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, dirá San Pedro, de forma que todas estas personas no solo encuentren respuesta y ésta sea luminosa y verdadera, sino encuentren consuelo a su situación, a su sufrimiento y encuentren lo mejor, fortaleza para caminar en el bien, para perseverar en el bien, para cumplir la voluntad de Dios en su caso, en su momento, en su historia, en su vida. Impresionante, ¿no? Bueno, pues todas estas interpelaciones, dice el autor, y muchas otras, ¿no? Que podría añadir, no provienen siempre de gente banal o malintencionada conmigo, se percata de esto, o incluso con lo que puede haber de serio en mi fe y en mi vida. No son pullas, ¿no? Malintencionadas por la espalda de las que algún sector, o a la cara, ¿no? De las que algún sector de la pretendida progresía imparte con gran suficiencia y no menor ignorancia. No está diciendo que estos sean los típicos, ¿no? Mensajes o eslogan de los lobbies de este mundo, el autor. Para esto, dice la fe, cualquier fe religiosa, y mucho más la Iglesia Católica, es madriguera de errores, corrupciones y frenos para una cultura científica y avanzada que libera al hombre y a la mujer y que mejora el mundo. La cultura actual tecnocrática, ¿no? Del estado de bienestar o de malestar continuo pero aparente bienestar. Dios es simplemente inútil, es un cacharro inútil, es un dosel sagrado de otros tiempos. Puedes curiosear, sí, un poco en la historia, considerar que te gusta más el arte sacro o menos, la música sacra o no, pero puedes tantearlo como algo, un aspecto más de la vida, ¿no? De la sociedad. Pero en ningún momento te interfiere, te influye, ¿no? Te condiciona y te determina tu manera de mirar, tu manera de pensar, tu manera de tomar decisiones en la vida. Por lo tanto, este grupo dice todo esto y dices, madre mía, ¿no? La fe aquí está claro que adolece y sufre, ¿no? Y es con ellos con que tenemos que entrar en diálogo, ¿no? En diálogo, completamente abierto al Evangelio. ¿Por qué? Porque están como cualquiera de los apóstoles cuando el Señor los encontró, es decir, a por uvas. Está como San Pablo cuando se cayó del caballo, que pensaba que estaba dando honra y glorificando a Dios con sus acciones cuando era perseguidor. Estaba traicionando la ley de Dios. Estaba metiendo en cárcel a mujeres y niños por causa de una fe desviada, ¿no? De una interpretación maligna, un pensamiento perverso de la propia fe. Y para eso está este canal y otros muchos, ¿no? De formación cristiana, creyente, para reconocer que Dios no solo no es inútil, somos nosotros los siervos inútiles cuando le servimos con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Y el dosel sagrado, ¿no? Es el que tenemos que tirar, ¿no? El sagrado de nuestro ego, de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, de nuestra miseria, ¿no? Ofrecerle nuestros pecados a Dios para que Él nos recupere para la vida eterna.
Esa es la gran verdad, ¿no? De la cultura, que es el culto a Dios vivo. Amar y adorar a Dios en espíritu y en espíritu y en verdad, en el templo de nuestro cuerpo, en el templo de nuestro corazón. Pero hay otros muchos, dice, que poniendo a nuestra fe o a nuestra iglesia en tela de juicio, ¿no? Hemos visto también muchos de ellos, ¿no? No son alguien que se ha divorciado, prostitutas, personas alejadas de todo índole. No, no son ni mucho menos, dicen, malvados, ni adversarios, sino gentes que con la ambigüedad de todo lo real, porque esta es la verdad, lo real es muy ambiguo en muchísimos aspectos, a lo mejor no encuentran en la coherencia y lucidez de nuestra fe un motivo para otorgarnos credibilidad. Eso es importante. Las personas no van a ir libremente a leerse el catecismo entero, no, ni a cotejar la palabra de Dios. Tenemos que ayudarles a hacer eso, pero para ayudarles a eso, tenemos primero que ser coherentes y dar un testimonio lúcido de nuestra fe. Porque si no, muchas veces ellos lo que ven es la contrariedad, ¿no? La necedad, la hipocresía. Entonces ahí dicen, no, ya no te otorgo credibilidad. Y el Concilio Vaticano II incluso admite esta verdad, ¿no? De que mucho también del ateísmo, del pragmatismo, del materialismo del hombre viene por la falta de testimonio del creyente. Y el cristiano también es culpable de que no sea luz, de no ser luz, no ser sal y no ser fermento cuando debería de serlo. Ha recibido los dones para ello. Y sin embargo se queda, ¿no? Se los queda para él. Esos talentos que Dios le ha dado los entierra, ¿no? Sin que den fruto. Y tiene que sembrarlos en los corazones de los hombres. No vale enterrarnos, no vale guardar los talentos, ¿no? Dad gratis lo que gratis habéis recibido. Bueno, pues muchas veces el creyente, el motivo de incredulidad, ¿no? No justifica a nadie, pero en general, imaginaros si los cristianos bautizados realmente que tuviéramos una fe adulta, este mundo estaría completamente ardiendo en el fuego de la caridad de Cristo. La caridad de Cristo ya se hubiera desplegado por todo el orbe y 8.000 millones de personas estarían adorando a Jesucristo día y noche. Porque es lo más maravilloso, es el amor más hermoso, el amor eterno, el amor infinito, que da la felicidad al corazón del hombre, de todo hombre, niño, joven, hombre, mujer, mayor, adulto, ¿no? Pecador de toda índole. No nos perciben contagiosos, sino más bien como con un tinte de envejecimiento, ¿no? Cuando le vas solo con la doctrina, cuando le vas con el libro, cuando le vas con no sé qué, le vas con los dineros, le vas con estas cosas, ¿no? La gente sabe, las personas intuyen, saben dónde está el auténtico, como esa fenicia. Esa fenicia no conocía la Torá, ni iba al templo de Jerusalén a adorar. Es más, los fariseos la despreciaban completamente, ¿no? A cualquiera que fuera, ¿no? Un pagano que fuera de otra. Y Cristo no solo la recibe, sino que escucha su acto de fe y acontece el milagro de la salvación para su hija, y esa mujer reconoce que Cristo es el Hijo de Dios vivo. La fe entró en su corazón y por la fe vino la salvación a su casa. Maravilloso. Ejemplos así hay en el Evangelio, vamos, desde la primera página hasta la última. A lo mejor nos está invitando, por lo tanto, a rejuvenecernos. ¿Cuál es el problema de las personas que siempre están en esa incomodidad, en ese inconformismo, en esa queja, siempre en esa compunción, en ese estado de mirándose a sí mismos, ¿no? De no evangelizar realmente desde Cristo, con Cristo y por Cristo, de mirarse el ombligo más a ellos que la necesidad imperiosa de Cristo en este mundo? ¿Cuál es? Pues que estás envejecido, eres una momia, te has petrificado, te has metido en algo que ya no es el Santo Evangelio de nuestro Señor. La buena nueva es tan fuerte, es tan efusiva, que el Espíritu Santo obra el milagro cuando la buena nueva se da con el corazón, con el espíritu con que ha sido dada. Es decir, así como la escritura, con ese mismo espíritu con que ha sido escrita, se debe de leer, se debe de comprender, se debe de acercar uno a ella, con ese mismo espíritu que es el Espíritu de Dios, así el Santo Evangelio, para que entre en la carne y en la sangre de tu corazón, en tu espíritu, tiene que ser recibido con el mismo espíritu que ha generado Jesucristo, que es el Evangelio viviente. Es decir, tiene que ser el mismo Cristo que te rejuvenece. Es la gracia de Cristo, es la persona de Cristo, es el amor de Cristo que te rejuvenece para dar testimonio de su verdad, de su verdad. No tendríamos que tener en ese sentido ningún miedo nunca a ningún tipo de ambigüedad que nos presente el mundo, a ningún tipo tampoco de incoherencia personal. Tendríamos que también dar respuesta de eso y decir, bueno, yo no me predico a mí mismo, predico a Jesucristo como Señor nuestro. Y por lo tanto voy a seguir pensando que lo que tienes que hacer es creer en Cristo. No tienes que creer en mí, jamás, ni seguir a una persona, jamás.
seguimos a una criatura, seguimos a Jesucristo. Pero si todos los cristianos, digo, tomáramos conciencia con fe adulta de que este anuncio recala en los corazones, que realmente están deseosos de escuchar la buena nueva, la manifestación del Espíritu Santo sería tan real, que el mundo entero se convertiría al Señor. Pero ¿qué pasa? Preferimos estar en este grupo, en el grupo de los que juzgan, o en el grupo de los indignados, en el grupo de los cabreados, o en el grupo de los vejestorios, en el grupo de los que, no sé, se fijan solo en los pecados y en los errores de la propia institución, de la iglesia, etcétera, o en el grupo de los que consideran que tiene errores su doctrina, pero no se implican y no se complican y no entran en juego su libertad, ¿no? Para descubrir que tú también eres pecador, que tú necesitas de Cristo. Bueno, estas son las grandes tentaciones que al final nos separan de qué, de esta gran evangelización, de que esta llama, como decía, este ardor, este fuego de la caridad de Cristo prenda realmente los corazones de los hombres, ¿no? Decía, cuánto amor hay en mi corazón, he traído este fuego y quiero que se extienda por toda la tierra. Está hablando del fuego de su verdad, de su corazón, de su Espíritu Santo, ¿no? De su Espíritu Santo. Dios es fuego devorador, dice el profeta, y su llama en el corazón que prende crece vertiginosamente, destruyendo el mal que anida en él, transformando la vida, elevando, purificando el alma y elevando el espíritu. Qué maravilla, ¿no? Ese fuego de Dios devorador, esas llamas que recibieron los apóstoles. María Santísima presidía el cenáculo, la reina y madre de nuestros corazones, precisamente para decirnos que nuestro corazón, por muchas encrucijadas por las que esté pasando, por muchas incoherencias que esté viviendo, por muchas heridas que haya sido ya, por las que haya sufrido y se haya desangrado tantas veces, ese corazón está llamado a recibir la llama, a recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para poder entablar esa relación, no ya en tierra extranjera, no sentir el malestar cultural con nadie absolutamente, porque nada te puede hacer sentir lejano de la humanidad, lo hemos visto antes, un criterio fabuloso, ¿no? El de este hombre, cuando habla, ¿no? De que tienes que estar cada vez más entrañable, hacerte cada vez más entrañable a la humanidad caída, a la humanidad necesitada, a la humanidad que necesita la redención de Cristo. Es el gran mensaje del Evangelio. Bueno, pues concluimos ya. Ante tanta contestación, hay que mantenerse fiel hasta el final y no descorazonarse. Mateo 24:13. Pero quizá dice, somos cristianos de antaño, crecidos y arropados en una cultura en la que la fe dominaba el escenario de la vida pública, mirando su entorno como don Rodrigo derrotado, llorando sus ojos de esta manera, decía, ayer era rey de España, hoy no lo soy de una viña, ayer villas y castillos, hoy ninguno poseía, ayer tenía criados y gente que me servía, hoy no tengo ni una almena que pueda decir que es mía. La derrota de don Rodrigo, romance anónimo. Bueno, pues hasta aquí, viva Cristo Rey, viva el corazón, el sagrado corazón de Jesús que arde, no de caridad por toda la humanidad, por todos nosotros, y que se complacen los hijos de los hombres, siempre y en tanto y en cuanto, sobre todo, dejamos que ese agradecimiento a Dios, esa alabanza a Dios, esa oración que tenemos que tributar a Dios, el cristiano bautizado de forma especial, pueda irrumpir en todos los estratos de la sociedad, en todas las situaciones, en todas las personas a las que podemos dar testimonio de que Cristo ha vencido la muerte y el pecado, de que Cristo ha resucitado y que vive para siempre, y que tu corazón y el mío jamás tienen la vocación del descorazonamiento. Al contrario, somos salvados en la esperanza de la resurrección, y esa esperanza es eterna. Por lo tanto, la salvación es eterna y nuestro corazón en Cristo ya vive de ese amor eterno. Ya tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu Santo están en nosotros. Por eso es maravilloso pedir la intercesión a María Santísima, a los santos, para que el corazón lo sigamos cuidando en este hospital precioso que es la Santa Madre Iglesia, que nos cobija, que nos cuida, que nos administra los sacramentos que necesitamos, que nos da la palabra de Cristo, que nos da su acción, ¿no? Con ese toque de gracia, con esa mano extendida, con ese corazón generoso, para seguir dando testimonio de su verdad en medio del mundo. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos sigan acompañando en este gran combate espiritual contra el maligno y sobre todo con un corazón agradecido, un corazón generoso para seguir aprendiendo los contenidos de nuestra hermosa, gloriosísima fe católica. Viva Cristo Rey,
Viva el corazón inmaculado de María. Hasta la próxima.